determinación, sin segundos, el contrario de toda alteración, de todo cambio. Es por lo tanto el contrario de todo nacimiento y de todo devenir. Este uno eterno es en su esencia unitario, integralmente espíritu, pura conciencia, puro conocer. Es infinito fuera del espacio y del tiempo. En cuanto a nuestra alma, sigo leyendo el Sánkara, no es otra cosa que este único Brahman mismo, uno, eterno, inmutable, exento de determinación. Es la potencia misteriosa de la Maya que se encuentra en el origen del no saber, del falso saber. Es ella que impone con engaño la pluralidad del mundo. Ahí está entrando en lo que nosotros hemos llamado después la libertad. El alma ve el ser como múltiple, como pluralidad de cosas individuales. Se ve a sí misma como alma individual en el curso de este mundo, en la cadena del nacimiento y el renacimiento. El conocimiento verdadero apagará la ilusión de la pluralidad y la multiplicidad, y se reconocerá como el Brahman eterno mismo. Esto es el verdadero saber. Todo lo que los hombres pueden pensar de diferente, nociones populares o concepciones científicas, mitología o teología, es conocimiento mentiroso, inferior, ilusión. Cierro el texto. Bien, yo he leído esto en otras partes. Conozco este lenguaje. Es el de nuestros propios místicos. Entonces decidí comenzar por la lógica pura, eso es, el estudio de nuestra propia espiritualidad cristiana. Resulta que ahora, los que no saben nada de lo suyo, de la historia del cristianismo, se hacen budistas de moda. No vamos a funcionar así. Nuestra herencia es esta. La vamos a esculcar. Será nuestra referencia. Luego, poco a poco, cuando ya tendremos poseído nuestro conocimiento propio, iremos buscando en la historia de las demás espiritualidades, las técnicas místicas de Oriente, Egipto, los sumerios, los hititas, los asiro-babilonios, el antiguo, el hinduismo, el budismo, pero primero lo más cercano, lo propio. Las relaciones del hombre con Dios, bajo la forma la más íntima y la más profunda, constituyen el fondo del cristianismo. Hay obras sobre los medios para establecer esta relación, conservarla, hacerla crecer. Se establecieron síntesis teológicas que ponen en relación lo que se sabe de Dios. El mundo cristiano ha producido una inmensa literatura espiritual. Ha propuesto personajes como modelos. La noción de espiritualidad no era absolutamente clara. De hecho, de las cartas que me vienen, de las llamadas que me vienen, me doy cuenta que no es nada clara. Se llama espiritual cualquier cosa. En la práctica, se distinguía la vida ascética, que era la de la mayoría de la gente, y la vida mística de los perfectos. La mayoría se quedaban al nivel de una vida ascética dominada por la moral, no entraban en una vida espiritual verdadera. Esta solo concernía a una minoría privilegiada. Entonces se plantea la relación entre élites y cristianos ordinarios. El pueblo cristiano tenía una vida espiritual. ¿Cómo asirla? ¿Qué es esta vida espiritual de la masa cristiana? Luego están las relaciones entre espiritualidad cristiana y espiritualidades ajenas. La noción de vida espiritual está lejos de ser evidente. ¿Acaso es así en las demás religiones? Y está el asunto de la moda que varía las cosas más nobles de su contenido, que vuelve la palabra barata.
Los primeros tiempos de la Iglesia han tenido un papel esencial en la formación de la espiritualidad del mundo cristiano. El mundo judío del tiempo de Cristo era muy complejo. Un cierto número de intuiciones lo atravesaban. Todo lo que no se limitaba a la unicidad de Dios estaba considerado como idolatría. De ahí una religión muy vertical, depurada de toda representación, contraria a todo antropocentrismo. Este Dios no era mudo, hablaba con los hombres. Moisés, los profetas, era bastante cercano. El mensaje era el siguiente: Dios ha escogido un pueblo, hizo alianza con él. La palabra alianza es fundamental, supone la observancia de un cierto número de mandamientos. De ahí el riesgo de formalismo que encontramos en el judaísmo. El hombre solo existe por y para Dios, olvidarlo es perderse. De ahí la importancia del culto, las grandes fiestas que conmemoran la historia de las relaciones del pueblo con su Dios. El descubrimiento de los escritos de Qumrán nos ha mostrado que el mundo judío utilizaba mucho los rezos. Todo era sacro. Los judíos esperan un Salvador, un Mesías, lo imaginan bajo unos rasgos temibles para los malos. El judaísmo del primer siglo no forma un todo absolutamente coherente, lo atraviesan corrientes. Los que residen en el mundo helénico siguieron fieles a la fe, pero hicieron un esfuerzo de reflexión teológica, espiritual, que se ha desarrollado alrededor de Alejandría. Ahí está Filón, año 20, año 10 AC, hasta el año 39-40 DC. ¿Quién ha elaborado Filón? Ha elaborado una gran síntesis mística basada sobre una lectura alegórica de la Biblia. El mundo de las primeras generaciones cristianas nos es conocido por varios textos. El llamado Didache, les he hablado de eso en los programas sobre los manuscritos de Qumrán, las cartas de Clemente de Roma, las de Ignacio de Antioquía, y la primera certitud que tiene esa gente de los primeros años es que el Mesías ya llegó. Tenían la impresión de que la llave del mundo les había sido dada. De ahí una proximidad con Dios que el mundo judío no había conocido. Juan escribe lo que era desde el principio, lo que hemos esperado, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han tocado, atestiguamos de él. ¿Por qué es que Cristo ha llegado? Para salvar a los hombres. Esto significa que Dios no mira a los hombres con una mirada de monarca o de juez, sino de Padre. Ya no los llamo servidores, los llamo amigos. Esta es la gran novedad, primer siglo de nuestra era. En la esperanza del Mesías. Y de repente un grupo pequeño decide que esta espera ya se acabó. Dios hecho hijo ha llegado. Esto trastorna las actitudes religiosas de estos hombres educados en el sentimiento de respeto del antiguo Israel. El cielo se había acercado a la tierra. Cristo les había mandado el Espíritu Santo. Este ocupaba el mundo interior de los cristianos. Hacía vivir Cristo en ellos. Pablo decía: yo no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Ignacio de Antioquía escribía: hagamos todo con la idea de que Dios habita en nosotros. Toda la espiritualidad cristiana se fundó sobre esto. Se tenía el sentimiento vivo de que el Espíritu Santo conducía a la iglesia. Los apóstoles decían: el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido. Ambos
el Espíritu Santo y nosotros. Otro elemento importante era el amor que los primeros cristianos tenían entre sí. Los apóstoles constituían un grupo abigarrado. De la vida de Cristo hubo ya signos de desacuerdos. Después de la Pentecostés, la primera comunidad vivió un tiempo extraordinariamente fraterno, sorprendente. Nadie decía que lo que era suyo le pertenecía. Entre ellos todo era común. Leemos en los textos. Esta fraternidad llevaba un mensaje que no se limitaba a los cristianos, se extendía a los demás que los rodeaban, y era sorprendente en el contexto cultural de la época. Nacía un mundo nuevo, que tenía de sí una conciencia feliz. Los apóstoles tuvieron una experiencia que querían compartir. Predicaban ante los judíos, ante los paganos, ante los samaritanos, sus enemigos tradicionales. La primera comunidad tomaba una opción de apertura que servirá de modelo. El templo ya no era el único lugar donde se celebraba el sacrificio. La Eucaristía, el memorial de la pasión, ya era el verdadero sacrificio. Otro sacramento fundamental era el bautismo, que confería a la vez la entrada en la comunidad y la entrada en una vida nueva. Rápidamente, la comunidad primitiva tuvo que hacer una serie de opciones drásticas. Reconocerse cristiano era romper con el mundo judío. Póngase en la época otra vez. Está el mundo judío y ahí está la ocupación romana. Y ese grupito era chico y rompía con ambos. A la vez era arriesgar su vida. Esta muerte se llamó martirio. Viene de la palabra griega martirión. Significa testimonio. Es una forma de predicación. De ahí una radicalidad espiritual poco conocida en el judaísmo, que incluye la virginidad por Dios, cosa rarísima. Esta forma de vida nueva, vivida además libremente, no impuesta, y en el mundo, era una proclamación. Y hay que notar la importancia de la unidad. En una iglesia en rápido crecimiento numérico y geográfico, en medio de un mundo muy atento a las cuestiones religiosas, vemos en los diferentes escritos la obsesión de la desunión. No hay que creer que el primer cristianismo ha conocido una forma única de vida espiritual. Los evangelistas tienen cada uno una sensibilidad propia. Mateo tiene relaciones fuertes con sus orígenes judíos. Lucas es un pagano que ha descubierto con maravillamiento la buena nueva de la salvación para todos. Su manera de ser, los públicos a los cuales se dirigían, los incitaba a presentar las cosas de manera diferente. Conocemos así dos itinerarios personales muy característicos: los de Pablo y de Juan. Pablo es un fariseo, una personalidad que posee el sentido el más agudo de la trascendencia y de la deferencia de Dios, hacia Dios. Un espíritu comprometido, enemigo de las confesiones, terriblemente chocado por el mensaje cristiano que le parecía devolver Dios al nivel de los hombres, rebajar a Dios. Esto lo lleva a ser perseguidor de lo que para él era una nueva secta. En el momento de la conversión, Pablo encuentra a Cristo. Este Dios diferente se vuelve de repente muy cercano. Pablo comprende que Dios ha atravesado la inmensa distancia que separa el cielo de la tierra. Esta humildad sobrecogedora
Pablo la expresa más tarde en el himno de la epístola a los Filipinos. En la espiritualidad de Pablo hay ante todo este movimiento de arriba hacia abajo. Una vez convertido, Pablo recibe una misión. No se puede separar la conversión de la misión. Es la simetría de la persecución anterior. Como Pablo se había comprometido contra Cristo, se va a comprometer por él. Toda su espiritualidad está ligada a su acción como evangelizador. Hay que enseñar a los hombres que una nueva vida empieza. De ahí toda la dialéctica antes, después, tan presente en Pablo. Se pasó de un tiempo a otro, de la vida de la carne a la vida del espíritu, de la vida del pecado a la vida de la gracia, de la vida de la ley a la manera judía, a la vida de la libertad cristiana, de un mundo sin salida a un mundo abierto. Pablo es el ser de una novedad radical. De ahí un espíritu totalmente volteado hacia el futuro. Es el nuevo profeta de una nueva acción de Dios. El pasado ha muerto. Todo empieza. Pablo vive en permanencia en una situación de tensión. La carne y el espíritu viven en un conflicto que solo se acabará con la muerte. Él sufre de esta lucha permanente y deja escapar a veces unas quejas. El hombre que cree ya está en el buen camino, a pesar de las dificultades de la lucha. La espiritualidad de Pablo es a la vez dolida y optimista. El temperamento espiritual de Juan es totalmente diferente. Pablo abraza los kilómetros, la gente, los combates, las ideas. Juan es el hombre de una búsqueda interior en la tradición judía de la sabiduría. Su mundo geográfico es más limitado. Lo que cuenta para él es la geografía del alma. Juan se ha ido a explorar un universo que el ojo humano no podía ver. Fue discípulo del Bautista, luego fue seducido por Jesús, luego con Jacobo su hermano y Pedro es parte del grupo de los 3 más íntimos que han asistido a la transfiguración y a la agonía de Getsemaní. Estuvo al pie de la cruz, fue el más cercano al corazón de Cristo. El domingo de Pascua, al ver la tumba vacía, la evidencia de la resurrección se impuso a él. Estos eventos hay que comprenderlos con la penetración de la formación judía que tenía. En el fondo de su búsqueda, Juan ha tenido acceso al misterio del Padre. Dios es el Padre, es también el Hijo y el Espíritu. El mundo se ha iluminado gracias a un hombre concreto que era a la vez Dios. La búsqueda de Juan lo llevó a la sabiduría. Es el sentido del prólogo del 4 Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Él tenía que atestiguar. Hay en él un sentido extraordinario de la filiación, un alma de niño que se traduce por una actitud confiante, abandonada. La palabra clave es paz. Juan tiene poco estima por sí mismo, está en otra parte. Hay en él un nacimiento de lo que la tradición cristiana llamará más tarde los sentidos espirituales. Juan no hizo de esto una teoría, pero sí puso las bases. Como nuestra vida natural supone la existencia de 5 sentidos, nuestra vida espiritual comprende sentidos espirituales. Son aquellos que permiten escuchar, entender, discernir los llamados del Espíritu. La vida del hombre nuevo no se lleva aisladamente. Juan tiene un gran amor por los demás. En su Evangelio, como en el de Lucas, la presencia de la Virgen es muy típica. Obliga a Jesús a anticipar el tiempo de su acción, involucrándolo en su primer milagro en Caná. Recibe a Juan como su hijo al pie de la cruz. La intimidad con la Virgen cuenta. Pablo será para la Iglesia el modelo del hombre de acción. Juan será el modelo del alma contemplativa.
El martirio tenía una gran importancia en la espiritualidad de la iglesia primitiva. Esta palabra, testigo, mártir, que debía designar todo cristiano, llegó a designar a partir del siglo II exclusivamente a aquellos que habían derramado su sangre. Los simples testigos serán entonces llamados confesores. El testimonio el más convincente ya es la efusión de la sangre. En la historia de la Iglesia, la espiritualidad siempre ha sido animada por corrientes motores. Todo mundo no participaba en ella. Estos grupos eran locomotoras que jalaban tras de sí a todo el pueblo cristiano. Mostraban que algunas cosas eran posibles, que Dios se manifestaba a los hombres. El martirio en los primeros siglos jugó este papel. Espiritualmente, los mártires eran otros Cristos. Otra vez, el memorial de la pasión. Los mártires gozaban a veces de una carisma sorprendente. Las visiones, los fenómenos místicos no eran raros, y la comunidad de los cristianos los ha venerado. Las más antiguas peregrinaciones estuvieron ligadas al culto de los mártires. Influenciaron la piedad popular. La gente se preguntó si había un sustituto al martirio, porque era demasiado para todo el mundo. Y la gente concluyó que algunas formas de vida podían reemplazar el martirio. ¿Cuáles? Es el caso de la virginidad. Será el del monaquismo. La gente dice, los padres de la iglesia no tienen ni idea. Se llaman padres de la iglesia a los primeros escritores que se han preocupado por reflexionar y escribir sobre el cristianismo. Los primeros, siglo I, principio del II, son llamados padres apostólicos. Los de la segunda parte del II, padres apologistas. Justino, Irineo. Luego el siglo III conoce un florecimiento alrededor de la escuela de Alejandría. Clemente de Alejandría, Orígeno, y de África del Norte, Tertuliano, Cipriano. El siglo IV y el principio del V son la edad de oro de la patrística, con el padre de la teología occidental, Hilario de Poitiers, Agatasio, Cirilo de Jerusalén, Efrén, los padres Capadocios, Basilio, Gregorio, los dos Gregorios, el de Niza y el de Nacianz, Juan Crisóstomo, y en Occidente Ambrosio, Agustín, Jerónimo. En el mundo helenístico se desarrollaba una corriente muy activa de filosofía religiosa, ligada al platonismo y al estoicismo. Se llamaba gnosis. La vocación de la escuela de Alejandría fue asimilar lo mejor de esta corriente, lo mejor de la gnosis. La escuela de Alejandría fue un lugar de intensa actividad intelectual, con Clemente, hacia 150-215, y más que todo con Orígeno, 185-254. Orígeno se dedicó esencialmente al estudio de la contemplación. Fue el creador de una buena parte del vocabulario místico cristiano. Su doctrina descansaba sobre una antropología precisa. Distinguía en el ser humano el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es el elemento divino presente en el alma y que la guía. No es el Espíritu Santo. Está presente en cada hombre, pero duerme si lo niegan. El alma era el lugar para él, era el lugar de la libertad, de la opinión, el lugar de la contemplación también. El objetivo era dirigirse hacia una contemplación sin intermediarios, una suerte de matrimonio místico. Poco a poco aparecen más claros estos 5 sentidos espirituales. Orígeno insiste sobre el ascesis, el combate espiritual, la virginidad, el martirio, la lucha contra los demonios. La meditación es un medio ideal de progresar. Orígeno aplica a la escritura un método alegórico inspirado del pensamiento griego. Llama a esto, es precioso, llama a esto llevar los tesoros de Egipto, y orienta la reflexión de un número inmenso de espirituales cristianos. Fue un maestro para todo el mundo cristiano.
Con la gnosis pagana, la espiritualidad cristiana fue amenazada en sus orígenes por varias corrientes. Ahora es impresionante este paso del tiempo que borra las cosas. Pero estas corrientes fueron poderosas, fueron peligrosas para el cristianismo. Tuvieron gente, tuvieron seguidores. Y hoy cuando las citamos ni siquiera se nos ocurre nada, porque pasó. El tiempo borra. Las amenazas vinieron de algo que se llamó encratismo y otra cosa que se llamó montanismo. El mismo Tertuliano, el gran apologista africano, fue montanista. En el siglo IV, cuando la Iglesia conquistaba a todo el mundo mediterráneo, otro problema teológico mayor surgió, el arianismo. Arios era diácono de Alejandría, por ahí de principios del siglo IV. Planteaba cuestiones sobre el estatuto de Cristo. Decía, ¿acaso era Dios? Para él el Hijo era la imagen imperfecta del Padre, no era el camino hacia el Padre. El arianismo fue condenado por el Concilio de Nicea del año 325, pero los conflictos ocupaban todo el siglo IV y se necesitaron de hombres de la talla de Atanaso de Alejandría, de Cirilo de Jerusalén, de Hilario de Poitiers para dominar el debate y salvar la espiritualidad cristiana de la disolución. Poco después, la herejía nestoriana. Nestorius fue el patriarca de Constantinopla en la primera parte del siglo V. La herejía nestoriana obligó a la Iglesia a precisar la doctrina que concierne a la relación entre la humanidad de Cristo y su divinidad. Fue el objeto de todo un concilio, el concilio de Éfeso en 431. Estos conflictos hicieron progresar la reflexión teológica. La gran ventaja de los herederos, y nosotros somos los herederos, es que recibimos la comida hecha. La gran aventura de los que forman las herencias es que son constructores de esta riqueza que sus hijos heredarán. Entonces, estos conflictos hicieron progresar la reflexión y dieron una base más firme a la espiritualidad católica. Se declaró solemnemente que Cristo tenía dos naturalezas en una sola persona, a la vez plenamente Dios y plenamente hombre. Así la encarnación tomaba un carácter serio y profundo, sin par. María era Theotokos, Madre de Dios. No solo era la forma humana de Jesús la que murió en la cruz, Dios murió en la cruz. Toda la reflexión sobre la pasión y toda la espiritualidad que surgen de ellas son parte de esta toma de conciencia. La reflexión se desarrollaba a partir de los desafíos. La vida espiritual se instauraba alrededor de dos polos, la familia y la celebración eucarística. La familia debemos considerarla en la óptica antigua, una pequeña tribu, no solo el padre, madre, hijos, sino también los hijos de los hijos, la domesticidad, el grupo amplio. Cuando el padre de familia se convertía, toda la familia lo seguía. Un montón de gente. La oración familiar era el primer motor de la vida espiritual. Permitía un apoyo, un discernimiento. Los cristianos viven en el mundo, pero no son el mundo. Tertuliano escribió: vivimos con ustedes, tenemos la misma comida, la misma ropa, el mismo tipo de vida, no somos brahmanes de la India, frecuentamos su mismo foro, su mercado, sus baños, sus hostales, sus ferias, servimos como soldados, pero no voy a los baños desde la madrugada en las Saturnales, no me instalo en las calles en las fiestas de Liber. La vida cristiana tiene una extraña alegría. Una obra espiritual del siglo II, titulada El pastor de Hermas, insiste en la alegría. Las primeras representaciones iconográficas de las catacumbas romanas repugnan a mostrar escenas de violencia. Las etapas de la iniciación cristiana están descritas en la tradición apostólica atribuida a Hipólito de Roma del siglo III.
Se es severo hacia la apostasia. La comunidad cristiana comporta estados de vida diversificados. Estos se llaman órdenes. Hay el orden de las vírgenes, hay el orden de las viudas, hay el orden de los confesores que han sido encarcelados por su fe. Y está el otro lado, la Eucaristía. Es el sacramento de la unidad. Extraordinarios desaparecen, y si la fe es más fácil, la amenaza es diferente. Viene el aflojamiento, el ablandamiento. Las peregrinaciones empiezan en el siglo III y tienen más y más y más éxito, a Tierra Santa, a Roma, y surge un ejemplo de vida particularmente radical: el monaquismo. Este encuentra su origen en la virgindad voluntaria. Concierne a las mujeres, pero también a los hombres. Algunas vírgenes se quedan en su familia, otras viven en comunidad. Atanasio, Ambrosio, Jerónimo les consagran unos escritos en los siglos IV y V, a fin de darles una regla. Estos grupos de vírgenes se situaban esencialmente en las ciudades y estaban directamente ligados al obispo local. Pero algunos querían más. A finales del siglo III, y en Egipto, se produjo alrededor de San Antonio, el padre de los monjes, y de Pablo de Tebas, un movimiento hacia el desierto. Se deseaba romper completamente con la vida del mundo. Antonio, nacido hacia 251, era hijo de una familia de campesinos egipcios. Tenía una vida de oración y penitencia. Luego se adentró en el desierto. Unos discípulos lo siguieron. Los desiertos de Egipto se poblaron. Había 5.000 monjes a la vez en el desierto de Nitria, a 60 kilómetros de Alejandría. Esta vida solitaria era muy dura. Pacomo organizó a partir de Tabenesí la vida cenobítica, es decir, en común. Una hermana, su hermana María, organizó monasterios de mujeres. Este movimiento no se limitó a Egipto. Hilarión, un discípulo de Antonio, lo transportó en Palestina, y Epifanio lo estableció en Jerusalén, Belén, toda Palestina, Siria, Grecia. En Occidente el monaquismo fue conocido en particular por Atanasio, patriarca de Alejandría, quien fue exiliado a la otra extremidad del imperio, a Roma y a Trevas. Hace 340-45, la vida monástica se introdujo en los palacios de la alta aristocracia romana. Alcanzó Italia, África del Norte, España, Galia. En Galia había más de 40 monasterios a finales del siglo V. San Martín, Honorato, Casiano fueron las locomotoras. 240 monasterios rurales o urbanos existían en Galia a finales del VI. Unos occidentales fueron a Oriente. San Jerónimo fue a Belén. Casiano visitó Palestina y Egipto. Los siglos IV, V, VI fueron la época de una verdadera invasión pacífica por los monjes. La expansión del monaquismo trajo con ella una abundante literatura espiritual. Vidas de monjes, máximas, enseñanzas. Casiano compuso para unos amigos galos una obra titulada Instituciones monásticas, que hablan de la organización de los monasterios, de su vida espiritual, y las conferencias, que son unos encuentros, discusiones con los principales ascetas egipcios. Su influencia fue inmensa. Estas obras sirvieron de base para la literatura espiritual. Hubo también un monaquismo sabio, con 3 grandes escritores capadocios, Basilio de Cesarea y los 2 Gregorios. Sus fuentes son comunes.
es el neoplatonismo con su desprecio de la carne. Basilio es considerado como un legislador del monarquismo oriental. Su pensamiento era muy comunitario. San Gregorio de Nacianz produjo páginas esenciales sobre la virginidad y sobre el Espíritu Santo. Gregorio de Niza apenas fue redescubierto en el siglo XX, fíjense. El mundo oriental tuvo muchas iniciativas desde el punto de vista espiritual e intelectual. Evolucionó en la segunda parte del siglo IV y se llegó a síntesis y equilibrios superiores gracias a personajes de una estatura fuera de lo común. El primero es Ambrosio de Milán, que se basa en la literatura espiritual griega. En circunstancias políticas muy difíciles, jugó su papel de obispo con fuerza, autoridad, éxito. Agustín fue el más grande de los padres de la Iglesia. Originario de África del Norte, universitario en Cartago, en Roma, en Milán, volvió a su patria, se volvió obispo de Hipona y jugó un papel considerable en toda la vida eclesial. Agustín utilizó sus amplios conocimientos filosóficos al servicio de su fe. La escritura santa tomó un lugar creciente a costa del neoplatonismo, dirigió hacia la naturaleza humana herida por el pecado una mirada sin complacencia. Fue el doctor de la gracia, de la presencia efectiva, real, concreta de Cristo. Resulta que en aquella época, un monje bretón, hoy diríamos en inglés, llamado Pelagio, discípulo de los padres del desierto, explicaba que nuestro esfuerzo ascético precedía la gracia de Dios, que podíamos salvarnos por nuestras propias fuerzas. También en el programa que dediqué a Agustín les hablé de Pelagio. Algunos monasterios habitados por campeones del ascetismo seguían a Pelagio. Agustín tomó el partido contrario. En la vida espiritual no hay que jugar a los héroes, decía. El esfuerzo es necesario, pero no lo es todo. La suplicación confiada juega un papel esencial. Este hombre se enfrentó a los cismas y herejías de todo tipo. Fue considerado en vida como la luz de la Iglesia. El pelagianismo era considerado como un peligro mayor. Unos papas como León el Grande, como Gregorio el Grande, expandieron su doctrina con toda su autoridad. Simpatizaban con el pelagianismo. El pelagianismo impregnó toda la espiritualidad. Las confesiones de Agustín fueron durante siglos un modelo para la autobiografía espiritual. Otro personaje jugó un rol decisivo. Fue Benigno, padre de los monjes de Occidente. Nació en una familia romana provinciana en Italia central. Fundó un monasterio en Monte Cassino, entre Roma y Nápoles. Su hermana escolástica estableció una casa análoga para las mujeres. Escribió una regla que es una obra maestra de la literatura espiritual. Era un romano de la vieja escuela, con sentido común, equilibrio, trabajador, atento, a la vez fuerte y dulce. Un monasterio no era para él un terreno de hazañas ascéticas, ni un lugar de éxtasis continuos. Es un lugar estable. Ha sido el primero en reglamentar la estabilidad. La importancia del monaquismo benedictino fue decisiva. Casi todas las casas religiosas iban a adoptar la regla de San Benigno. La obra de un oriental de finales del siglo IV, llamado El Pseudo de Nis, era muy diferente de este espíritu. Fue la cumbre de la patrística griega. Denis es un gran poeta y un teólogo genial. Para él, el mundo visible e invisible está organizado bajo la forma de una jerarquía de 9 órdenes. En el cielo están los órdenes angelicales, en la tierra los órdenes eclesiásticos. Todo el cosmos es como una inmensa escalera de Jacobo, donde la luz de Dios y los rezos de los hombres suben y bajan. Estos eran los primeros tiempos. Voy a empezar un poquito con el tiempo que me queda para hablar de este periodo llamado medievo, que constituye un verdadero universo. El próximo programa seguiré con todo este medievo
los órdenes que se crearon, la espiritualidad medieval, y así llegaré hasta nuestra modernidad. En el campo espiritual destacan Gregorio el Grande, Isidoro de Sevilla. El mundo medieval se define esencialmente en un marco religioso. Hay los cristianos y hay los demás. Toda la vida personal, social y política se relaciona con la religión. La ciudad de los hombres es una preparación a la del cielo. Las leyes están inspiradas por el cristianismo. Basta con ver los textos a carácter político que poseemos. Basta con ver los preámbulos de las actas jurídicas para constatarlo. En las relaciones públicas, en las relaciones privadas, en los intercambios entre potencias, el cielo no está lejos de la tierra. La muerte no era un problema mayor para los medievales. La inquietud metafísica era muy reducida. La interrogación sobre la actitud de Dios hacia el hombre no era un tema de angustia. Dios no los inquietaba. La vida tenía sentido para ellos. El hombre medieval no está en busca. Ya encontró. Y la vida religiosa se vive en un marco comunitario. La iglesia es a la vez una jerarquía, como la sociedad civil es una jerarquía. La sociedad no es del todo individualista, no hay contradicción entre el destino individual y el destino colectivo. El medievo ha hecho esfuerzos inmensos para poner en práctica lo que pensaba. Las primeras tentativas de socorro mutuo, en particular los hospicios, los hospitales, fueron creados en esta época. Estas instituciones estaban financiadas por dones. La oración era un eje de la espiritualidad medieval. Se expresaba en la liturgia. Se tiene el sentido del misterio también. En el marco general de numerosas corrientes espirituales, una de las más poderosas fue la de los monjes irlandeses de los siglos VI al IX. Desde su evangelización por San Patricio en el siglo V, Irlanda jugó un papel importante en el cristianismo occidental. La llamaron Isla de los Santos. Los monasterios de Iona, de Bangor, tienen una gran autoridad. Los abades son unos jefes de clanes a los cuales los obispos se sometían. Los irlandeses envían misionarios al exterior, en Inglaterra, Escocia, sobre el continente. Es un movimiento considerable. Las formas espirituales irlandesas son influenciadas por los usos del monachismo egipcio que San Patricio había descubierto. La vida monástica está fundada sobre el combate, la ascesis, la renuncia a la voluntad propia y la obediencia a la autoridad del abad. Penitencia, confesión, a veces cotidiana, comunión frecuente. La cumbre de la ascesis es el abandono de todo, el martirio blanco lo llamaban, es decir, el alejamiento definitivo del país natal. Hay que ser infatigable en la caridad. La Biblia se lee incansablemente, se medita, se canta. Este es el medio medieval irlandés. Papel juega en la sociedad el sentido ritual? Y yo le contesto, Gabriel, un papel esencial. Se piensa principalmente en el ritual religioso, pero no es el único caso. En la vida política, en la vida social, el ritual es un dispositivo de control, de canalización de las pasiones. Confucio habló de este tema de una forma magnífica. Una parte esencial de su reflexión está centrada sobre la concepción y la práctica de los rituales, la ritualización de la vida cotidiana. Conceptualizó incluso el gobierno por los ritos. El hombre se perfecciona regulando los movimientos de su corazón.
escribe, lo que significa que el corazón no está regulado. Está bajo la impresión de la ira, el resentimiento, el temor. Hay estados de perturbación, estados de exceso, de violencia. El paso del desorden al orden es posible. La vía para que las buenas relaciones tomen forma está en los rituales y en las ceremonias. Los ritos, leemos, los ritos son los que ponen orden en lo que hacemos. Ordenar el Estado sin ritos sería andar como un ciego. No habría distinción entre jóvenes y viejos, ni jerarquía en la administración gubernamental. Después de decir esto, Confucio enumera largamente las normas que regulan toda vida social. El orden político era para él la antítesis de la tiranía. Aprender los rituales es no solo alejarse de la tiranía, sino adquirir un saber, un código. No son solo reglas externas, superficiales, impuestas, sino un ejercicio permanente de disciplina y de conocimiento. Lo que pasa es que nuestra modernidad 68era se acostumbró a rechazar los ritos como algo idiota, en todo caso algo castrador. Por una razón, nos tomamos en nuestro individualismo como la medida de todo el universo. Yo no acepto los ritos, decimos. Pero el mundo es más complejo que nuestra pequeña individualidad. Y la sociedad necesita de coordinar millones de hombres, intereses, fuerzas, ambiciones diversas para funcionar en una mediana paz. ¿Cómo? Ritualizando las pasiones y las relaciones, creando cauces, como esas rutas que abrimos en medio de una selva. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se interesa por el marxismo. Friedrich Pollock y otros piden en 1922-23 la creación de un instituto de investigación social afiliado a la Universidad de Frankfurt. Entre sus primeros miembros están Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, Herbert Marcuse. Luego los nacionalsocialistas, el partido de Hitler, toman el poder y el instituto cierra en 1933. Ocurre la diáspora de los intelectuales alemanes y se establecen ramas del instituto en París y esencialmente en Nueva York. Se termina la Segunda Guerra Mundial, varios miembros vuelven a Alemania, se establece una diferencia entonces entre el Instituto de Investigación Social y la Escuela de Frankfurt. Entre los frankfurtianos es difícil encontrar siempre elementos ideológicos comunes. A los padres fundadores, que acabo de citar, se puede agregar los que vinieron después como Habermas, aunque representa una desviación. Las diferencias entre frankfurtianos dependen de sus interpretaciones del marxismo, su mayor o menor proximidad con Marx. Adorno es un neomarxista, mientras que Habermas niega su entronque con la tradición marxista. También se diferencian en la intensidad de sus preocupaciones filosóficas, ontológicas, epistemológicas, o su mayor o menor acercamiento al psicoanálisis, a los tipos de pensamiento filosófico contemporáneo como el vitalismo de Bergson o el simeliano, la fenomenología de Husserl, el neopositivismo, etc. Sin embargo, siempre hay entre ellos un aire de familia. Se oponen a la mera especulación filosófica sociológica, practican la crítica concreta, y tuve mucha simpatía durante un tiempo muy largo por ellos. Los miembros de la primera generación, después de su experiencia americana, fueron cambiando sus puntos de vista, desarrollaron una filosofía de la historia que, si bien conserva motivos marxistas, iba más allá de conceptos como la lucha de clases. A la vez, se ha desarrollado entre los frankfurtianos la tendencia a una denuncia de los procesos falsamente liberadores. Igualmente son opuestos al totalitarismo y al liberalismo. Algunos han desembocado en un pesimismo respecto a las posibilidades de la razón y de la historia humana. Otros han tratado de abrir camino hacia un tipo de racionalidad abierta. Se han dedicado al estudio del autoritarismo, el papel del yo, la familia, la ilustración,
los prejuicios, la ciencia, la técnica. Trataron de los temas de filosofía de la cultura, filosofía de la historia, antropología filosófica, sociología filosófica. Han presentado una revisión del marxismo. Para ciertos marxistas, el frankfurtismo aparece como anarquista. De hecho, la primera generación era tradicionalmente ortodoxa en relación con los marxistas, pero los marxistas, quien se aleja un centímetro se vuelve el enemigo predilecto. Así que sí son interesantes los frankfurtianos, y es muy fácil encontrar cercanía con ellos cuando se es un espíritu abierto. Indígala a Goethe, ya que habló de todo. Lo que pasa es que es un literato de ideas, uno de los grandes poetas filosóficos, en donde el pensamiento filosófico desempeña un papel más importante que en otros poetas. Él reconoció que no poseía un órgano apropiado, así decía, para el pensamiento filosófico. Desarrolló y dio por supuestas ciertas ideas filosóficas inspiradas por su actitud ante la naturaleza. Conocía a ciertos autores de tendencia más o menos monista, como Giordano Bruno, como Spinoza, y más de su época Schelling, y concibió la realidad principalmente como naturaleza. La naturaleza es un gran todo que manifiesta un número infinito de formas en evolución constante. Esto no significa que la naturaleza sea caótica. Las formas naturales están organizadas de acuerdo con protoformas, las llamaba así. El conocimiento de estas protoformas se da a través de la observación. Estudió y clasificó las cosas naturales. Pero decía que es asunto de intuición. Las protoformas naturales se intuyen en una sola mirada, decía, de la cual solo los espíritus productivos son capaces. Una vez conocida la protoforma, se comprenden las diversidades a que han dado origen. Las formas naturales se hallan en evolución continua. Eso decía Goethe. Entonces, Goethe era un evolucionista, como vemos, pero no era un mecanicista. Las protoformas podían ser de las plantas, de los animales, unas y otras derivan de una más primitiva protoforma natural. Los dos movimientos principales en la evolución de las formas naturales, decía, son la concentración y la expansión. Entre las dos se establece un equilibrio que hace posible el cambio. Goethe, y por eso quizás se dijo que era increíblemente inteligente, elaboró muchas teorías que no tenían que ver con la poesía, que tenían que ver con el conocimiento. Él elaboró una teoría de los colores que fue aceptada por varios filósofos, entre ellos Schopenhauer. Intentaba explicar todos los colores de acuerdo con combinaciones de luz y sombra, y rechazaba toda explicación propiamente física. Eso no es muy inteligente. Rechazaba cualquier explicación, sea atomista, sea ondulatoria. Su contacto con la filosofía kantiana, a la cual lo llevó Schiller, fue decisivo. Ahí encontró una confirmación de su tesis del protofenómeno. Es probablemente por tener inquietudes tan vastas, pasar de la literatura a una tentativa de explicación de la naturaleza, que logró su reputación, aunque sus explicaciones distan mucho de ser científicas. Ellos son una secta milenarista fundada a finales del siglo XIX por un tal Russell. Cambió sin cesar sus anuncios fracasados sobre el fin del mundo. Inicialmente anunció que la presencia de Cristo se había producido en 1874 y que empezó a reinar en la tierra en 1878. Cristo, estoy diciendo. Que los 6.000 años de la historia humana concluían en 1874. Que en 1914 sería el fin del mundo. Que en aquella fecha serán aniquilados todos los gobiernos humanos y que se concluiría la gran batalla del Dios Todopoderoso de la que habla el Apocalipsis, y se establecería el reino de Dios en la tierra.
En 1914 debería desaparecer la cristiandad, decía. Russell no solo pretendía utilizar la Biblia, sino también las medidas de la Gran Pirámide. Luego anunció, como no pasó aquello en 1914, anunció que el fin del mundo se producirá en 18, con la batalla de Armagedón. Y Russell murió un poquito antes, en 1916, que era su propio fin del mundo. Su sucesor fue Rutherford. Este anunció el fin del mundo para 1925. Y entonces ocurriría la resurrección de los héroes del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Es más, les compraron una casa en San Diego para alojarlos cuando vengan. Volvió a anunciar el fin del mundo en pleno auge del nazismo. La fecha siguiente fue 1975. Su teología es la copia de los adventistas del séptimo día. Niegan la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno, afirman que Cristo es el arcángel San Miguel, que solo 144,000 irán al cielo. También prohíben la transfusión de sangre, prohíben celebrar cumpleaños y navidades, prohíben saludar a la bandera, prohíben jugar al ajedrez, eso no tiene perdón de Dios, prohíben practicar ciertos deportes. Elaboraron una versión de la Biblia, versión Nuevo Mundo, alterada para hacerla encajar con las doctrinas de la secta. Hoy cuentan con 3 millones de adeptos. Macabeos tienen como nombre también los asmoneos, creo. Algunos fueron reyes de Israel entre 160 y 37 AC. Estamos hablando del siglo II, 1 AC. Parten de un antepasado llamado Asmón, que descendía del cual descendió el sacerdote Matasias. De este Matasias nacieron los hermanos Macabeos, que dirigieron la resistencia contra los griegos, la helenización. Los hermanos fueron Simón, Judas y Jonatán, Eleazar y Juan. De Simón nacieron Matasías, Judas y Juan Hircano. Juan Hircano constituyó un estado de tipo sacerdotal. Su hijo y sucesor, Aristóbulo, tomó el título griego de Basileus, es decir, rey. Le sucedió su viuda, Salomé Alejandra. Salomé Alejandra se volvió a casar con Alejandro Janeo, y los hijos de ambos, Hircano II y Aristóbulo II, se vieron envueltos en rencillas dinásticas, lo que significó el final. La incapacidad de los últimos asmoneos por mantener el poder, a la vez que otro asunto externo, hay que tomarlo en cuenta, la intervención de Roma, acabó con la dinastía, dejando lugar a Heródoto, quien accedió al trono en el año 37 AC. Asunto de cada quien creer que el hombre es producto del agua, de la flor del loto, del soplo divino y de lo que sea. No es opinión. Aquí hay ciencia, y la ciencia es asunto de demostración, no de opinión. Asuntos de opinión son, por ejemplo, sus gustos en comida, en belleza, en ropa. Hoy, aún la Iglesia, que ha resistido poco más de un siglo al darwinismo, acaba por reconocer la seriedad de lo que decía Darwin. El hombre no salió de la nada, de una decisión sobrenatural, de una masa de barro. De la pequeña república aristocrática de los Sakya. Entre sus apodos está el de Sakyamuni, el asceta silencioso de los Sakya. Otros apodos son el Buda, el despierto; Tathagata, el que ha llegado así. Su nombre, Siddhartha, significa el que ha alcanzado su objetivo. Gautama significa el mejor de los bóvidos. Entonces es un noble. Su función en una ciudad de castas es el ejercicio del poder temporal. La autoridad espiritual pertenece a los brahmanes. En la misma época
siglo VI a.C., su homólogo del lado de los Jaina también es de origen noble. En las dos más antiguas Upanishads vemos a unos príncipes, poder temporal, realizar actividades que rivalizan con los brahmanes en las justas teológicas. Y a veces los príncipes ganan. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una sociedad, siglo VI a.C., repito, una sociedad donde las competencias están cuestionadas. Los brahmanes deberían ser el poder espiritual. Este príncipe debería ser poder temporal. Sin embargo, se mete a trabajar en lo espiritual. Entonces, hay una violación de los territorios de cada quien.